Bienvenidos a su materia de Física 3. Vamos a abordar nuestra lección número 8. Nuestro tema le hemos llamado repaso para el examen parcial número 1. Vamos nosotros a estudiar en esta lección vamos a dar un repaso a todos los problemas que hemos planteado en los ejercicios para clase y en las tareas. Iniciamos. Esta es su materia de Física 3, esta es nuestra lección número 8 y el tema lo hemos designado como un repaso para el examen parcial número 1. Fíjense bien, a continuación procederemos a resolver todos los problemas planteados en los ejercicios para clase y tareas, con el objeto de que detecten posibles errores cometidos. Bien, vamos a ver la solución al ejercicio de clase número 1. Fíjense bien. Ahí nosotros planteamos un primer problemita. Pusimos ahí problema número 1. El enunciado dice: un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 20 metros y cuya velocidad es de 40 metros por segundo. Calcular la frecuencia con que las olas llegan al bote. Bien. Decíamos nosotros, bueno, vamos a hacer un croquis de este problemita, ¿verdad? Y bueno, lo representamos más o menos de la siguiente manera. Aquí están las olas, ¿verdad? Son las crestas por medios electrónicos. Hay distanciómetros que utilizan algunas gentes para determinar distancias, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, bueno, es posible medir prácticamente lo que vienen siendo estas distancias. Y aquí nos están diciendo que, bueno, que se midió y aproximadamente la distancia que hay una cresta es de 20 metros. Aquí está el bote. Muy bien, entonces nos piden calcular la frecuencia, ¿verdad? Vamos nosotros a poner nuestros datos, ¿verdad? Y ponemos aquí, bueno, nuestra incógnita es la frecuencia. La velocidad, bueno, con que viajan esas ondas, esas olas, ¿verdad? Dice ahí en nuestros datos que tienen una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces aquí ponemos velocidad es igual a 40 metros por segundo. Bien, y bueno, la distancia que hay de cresta a cresta, bueno, pues es lo que llamamos amplitud de onda. Y la amplitud de onda la llamamos lambda y este va a ser igual a 20 metros. Bueno, la fórmula que vamos nosotros a utilizar va a ser igual a velocidad, va a ser igual a lambda por la frecuencia. Y de esta vamos a despejar el valor de la frecuencia, que es la que nos piden. Bueno, pues entonces frecuencia va a ser igual a velocidad entre lambda. Sustituimos la información, f, que es la frecuencia, va a ser igual a velocidad, 40 metros sobre segundo, entre lambda, que vienen siendo 20 metros, ¿verdad? Y entonces hacemos las operaciones y tenemos que 40 entre 40 es igual a 2. Y las unidades, bueno, aquí nosotros si queremos hacer este análisis de unidades, fíjense bien muchachos, aquí podemos poner metros sobre segundo. Y esto está dividido entre metros. Bueno, pues eso lo ponemos sobre 1. Y entonces nosotros tendríamos lo siguiente, fíjense bien, aquí serían extremos por extremos, metros por 1 me va a dar metros. ¿Verdad? Y aquí tendríamos metros por segundo serían metros segundo. Entonces aquí los metros se van a eliminar y me va a quedar 1 sobre segundo. Entonces por eso mis unidades aquí son frecuencias igual a 2 unidades 1 sobre segundo. Bien, pero nosotros aquí, ¿verdad? En este resultado que lo podemos expresar también de la siguiente manera. Aquí tenemos la frecuencia es igual a 2, 1 sobre segundo, o sea, es igual a segundo a la menos 1, y esto es igual a hertz. Entonces aquí ponemos también, ¿verdad? Que la frecuencia está dada en hertz. ¿Ven? Pues entonces aquí lo podemos expresar de estas formas diferentes. Bien, vamos a continuar ahora con la solución al problema número 1 en la tarea número 1. Fíjense bien, ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Solución al problema de tarea número 1. Y dice ahí, en esa tarea planteamos nosotros lo siguiente. Fíjense bien, dice ahí, problema 1.
Dice, una cuerda es agitada de manera vertical hasta una altura de 30 centímetros a partir de la línea de equilibrio, formando ondas. Si la distancia entre un valle y otro es de 60 centímetros y si se sabe que se realizaron 9 ciclos en 7 segundos, nos piden aquí calcular la amplitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de dicha onda. Bien, vamos a hacer un croquisillo, ¿verdad? Para poder dibujar esos elementos que tenemos. Entonces aquí tenemos la línea de equilibrio. Aquí está la onda, este es un valle, aquí está la cresta, aquí está otro valle. Bien, la amplitud de onda es la altura que hay con respecto a la línea de equilibrio hasta una cresta y eso vale 30 centímetros. Aquí nosotros tenemos que el lambda, la amplitud de onda, tiene, ¿verdad? Perdón, la amplitud de onda decíamos son 30 centímetros. Aquí viene siendo la distancia que hay de la línea de equilibrio hasta la cresta. Pero la distancia entre este valle y este valle es lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos como el valor del lambda, que vale 60 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y tenemos como dato adicional que la frecuencia, ¿verdad? O sea, está dada en 9 ciclos en 7 segundos. O sea, es lo que nos están dando como dato adicional. Bueno, vamos entonces a ver aquí cómo determinamos, bueno, lo que se nos está pidiendo. ¿Qué cosa es lo que nos piden inicialmente? Bueno, que calculemos la amplitud de onda. Bueno, aquí nosotros el valor de la amplitud de onda A, pues ya decíamos nosotros, es la distancia que hay de la línea de equilibrio hasta la cresta. Este es un dato, eso ya lo tenemos aquí. De hecho ya lo están dando. Aquí nos están dando que vale 30 centímetros. Entonces, por lo tanto, la amplitud va a ser igual a 30 centímetros. La convertimos a metro, entonces la amplitud va a ser igual a 0.3 metros. Esa va a ser nuestra respuesta. Eso vale la amplitud de la onda. Aquí está. Ese sería nuestro primer resultado. Bien, también nos piden por ahí que calculemos la frecuencia. Entonces vamos a ver cómo calculamos la frecuencia. Entonces tenemos aquí ahora cálculo del valor de la frecuencia. Entonces como datos tenemos que el número de ciclos son 9 ciclos. El tiempo en que lo realiza son 7 segundos. Y obviamente nuestra incógnita es la frecuencia. Bueno, la fórmula va a ser igual al número de ciclos entre el tiempo. El despeje, bueno, pasa igual a la fórmula, F es igual al número de ciclos entre el tiempo. Sustituimos, el número de ciclos es 9, tiempo 7 segundos. Hacemos la división y la frecuencia me debe dar igual a 1.291 sobre segundo. Me va a quedar 1 sobre segundo. Y si nosotros recordamos, 1 segundo es igual a Hz. Bueno, pues entonces aquí ponemos, ¿verdad?, como resultado la frecuencia expresada como 1.29 Hz también. Aquí lo dejamos así. Muy bien, ya calculamos nosotros la frecuencia. Ahora vamos a calcular el periodo. Vamos a calcular el periodo. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que vamos a calcular el valor del periodo y ponemos aquí datos. Bueno, tenemos ya la frecuencia, que es igual a 1.29 Hz. Ahora mi incógnita es el periodo. La fórmula que yo voy a utilizar va a ser T igual a 1 sobre F. El despeje, vamos a pasar igual, no hay que despejar, ya está despejado el periodo. Sustituimos y esto va a ser igual a 1 sobre 1.29 Hz. Bueno, esto va a ser igual, ¿verdad? Aquí nosotros 1 sobre 29 me va a dar 0.78. Las unidades, pues aquí las analizamos. Aquí me quedaría 1 sobre 1, abajo me quedan Hz, que es 1 sobre segundo. Y entonces aquí me quedan extremos por extremos, me va a dar el numerador, segundos por 1, segundos. Y 1 por 1 me va a dar de abajo, 1 por 1, 1. Entonces, las unidades son segundos. El tiempo entonces es 0.78 segundos, ¿verdad? Y ese es mi resultado, aquí lo pongo. Este es mi resultado, aquí lo indico, ¿verdad? Periodo es igual a 0.78 segundos. Muy bien, bueno, finalmente vamos a calcular el valor de la velocidad. Bien, hoy lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí tenemos datos, velocidad es mi incógnita, lambda, la distancia que hay entre dos valles, ¿verdad? Eso viene siendo igual a 60 centímetros.
lo pasamos a metros, lambda es igual a 0.6 metros. Muy bien, mi frecuencia ya la calculamos anteriormente y ese tiene un valor de 1.29 Hz. Muy bien, entonces la fórmula que yo voy a utilizar va a ser igual a B igual a lambda por F. El despeje, bueno, va a pasar igual a la fórmula, ya está despejada la velocidad. Y lo único que voy a hacer es sustituir mi información. Aquí voy a tener velocidad es igual a lambda, vale ¿cuánto? 0.6 de metro, 0.6 de metro por el valor de la frecuencia, que vale 1.29 Hz. Aquí me quedarían 1.29 Hz. Hago la multiplicación y esto me debe de dar un valor de la velocidad igual a 0.77 metros sobre segundo. Si yo hago el análisis de unidades, aquí me quedarían metros, que yo lo puedo expresar aquí, metros sobre 1. ¿Ya? Todo número o letra dividido entre 1 es igual a la misma letra. Por Hertz, o sea, Hertz es 1 sobre segundo. Entonces aquí yo tengo que multiplicar m sobre 1 por 1 sobre segundos. M por 1 va a dar m, 1 por segundo me da segundos. Entonces mis unidades son metros por segundo. Esas son las unidades de la velocidad y la indico. Aquí me quedaría aquí, ¿verdad? Mi resultado, me quedaría 0.77 metros sobre segundo. Muy bien, esa sería nuestra respuesta. Bueno, ahora vamos a ver la solución de ejercicios para clase número 2. Fíjense bien. En esos ejercicios planteamos el siguiente problema. Fíjense bien, nos dice aquí, problema, determinar la frecuencia percibida por el receptor cuando se mueve a una velocidad de 40 metros por segundo, acercándose a una fuente emisora de sonido que permanece estática, es decir, la velocidad es igual con 0, y emite una frecuencia de 470 Hz. Muy bien, aquí tenemos un croquis, fíjense bien, aquí está el emisor, ¿verdad? La frecuencia del emisor son 470 Hz, ese es un dato, ¿verdad? La velocidad de la fuente emisora es 0, está estática, está parada. Y aquí tenemos el receptor, la frecuencia del receptor, pues es lo que nos están pidiendo. Aquí sería nuestra incógnita. Pero tenemos que la velocidad del receptor es igual a 40 metros sobre segundo. Muy bien, vamos entonces a plantear nuestra solución y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien, ponemos aquí datos, lo que me están preguntando es la frecuencia percibida por el receptor, ese va a ser mi incógnita. La frecuencia del emisor, bueno, pues aquí tenemos que está emitiendo a 470 Hz, aquí lo estamos poniendo, datos. La velocidad del sonido vale 340 metros sobre segundo. La velocidad del receptor, bueno, pues aquí tenemos que ya está planteada la velocidad del receptor, 40 metros sobre segundo. Aquí tenemos que poner la velocidad del receptor. Muy bien, 40 metros sobre segundo. Y la velocidad de la fuente emisora es igual con 0, o sea, está estática, aquí está, vale 0. Muy bien, nuestra fórmula que vamos nosotros a utilizar va a ser F sub índice R es igual a F sub índice E, que multiplica a este quebrado en donde en el numerador tenemos velocidad del sonido más la velocidad del receptor entre la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. Bien, el despeje, bueno, pues de aquí pasa igual la fórmula porque ya está despejada, lo que necesitamos la frecuencia del receptor. Y bueno, vamos a hacer nuestra sustitución. Aquí tenemos la frecuencia del emisor, son 470 Hz, aquí está, 470. Multiplica aquí en el numerador, la velocidad del sonido son 340 metros por segundo, más la velocidad del receptor. La velocidad del receptor son 40 metros sobre segundo, aquí lo ponemos, más 40. Y dividimos entre la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. Velocidad del sonido es igual a 340 menos 0. La velocidad del emisor es 0, está estática, está parada. Muy bien, entonces hacemos aquí nuestras operaciones. Bueno, y esto les debe de dar un valor de 525.29. Ahora, ¿qué unidades van a ser? Bueno, aquí si nos damos cuenta, en este quebrado arriba nos van a quedar metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Abajo también nos quedan metros sobre segundo. Bien, entonces esos metros sobre segundo se van a eliminar y me quedan aquí nomás hertz, que son las unidades que tienen la frecuencia del emisor.
va a ser Hz. Entonces, por lo tanto, la frecuencia del receptor va a ser igual a 525.29 Hz. Y ese es mi resultado. Aquí lo vamos a poner. Ese es mi resultado. Aquí lo denotamos. Lo encerramos para que todo lo denote aquí. Resultado, frecuencia del receptor es igual a 525.29 Hz. Muy bien, ese sería el ejercicio para clase número 2. Ahora, en una solución de la tarea número 2, vamos a ver, planteamos nosotros un problema de las siguientes características. Fíjense bien, estamos ahora en la solución a tarea número 2. Bien, ahí tenemos, ¿verdad? Y planteamos este problema que dice determinar la frecuencia percibida por el receptor cuando se mueve a una velocidad de igual a 20 metros sobre segundo, alejándose de una fuente emisora que también se mueve alejándose a una velocidad de 110 metros sobre segundo. Y la fuente emisora produce una frecuencia de 260 Hz. Bueno, aquí tenemos nuestros datos. Aquí la fuente emisora, la velocidad de la fuente emisora 110 metros sobre segundo. Se va alejando de este receptor que también se aleja, pero con una velocidad de 20 metros sobre segundo. La fuente emisora está emitiendo a 260 Hz de frecuencia, es la frecuencia emisora. Y nos piden cuál es la frecuencia del receptor. Bueno, pues entonces aquí vamos a poner nuestros datos. Frecuencia del receptor, mi incógnita. Frecuencia del emisor, bueno, aquí lo vamos a poner. Subimos mi hojita, aquí, frecuencia del emisor, 260 Hz, aquí está. La velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Velocidad del receptor, aquí lo estamos indicando, son 20 metros sobre segundo. Velocidad del emisor es igual a 110 metros sobre segundo. Aquí está, velocidad del emisor, de la fuente emisora, 110 metros sobre segundo. Muy bien. Mi fórmula, pues es ahí, pues casi la misma, nada más que hay que entender aquí que le vamos a cambiar de signos. ¿Por qué razón? Decíamos nosotros porque se están alejando. El receptor se está alejando de la fuente de emisión. Entonces cambiamos aquí, va a ser velocidad del sonido menos BR entre BS más BE. Entonces aquí va a quedar FR, pasa la fórmula igual, sustituimos, aquí frecuencia del receptor va a ser igual a frecuencia del emisor, son 260 Hz, aquí. En el quebrado, en el numerador ponemos velocidad del sonido 340, menos la velocidad del receptor, que son 20 metros sobre segundo, entre velocidad del sonido 340 más la velocidad del emisor, que también se está moviendo, la velocidad a 110 metros sobre segundo. Entonces aquí ponemos 110. Hacemos estas operaciones y nos debe dar un valor de 184.89. Nuevamente, en el análisis de unidades, vemos 260 está expresado en Hz. En el quebrado, arriba tenemos metros sobre segundo. En el denominador también tenemos metros sobre segundo. Se van a eliminar. Nos quedan Hz nada más. Entonces aquí nos quedan Hz. Y entonces la frecuencia del receptor va a ser igual a 184.89 Hz. Y ese prácticamente va a ser mi resultado. Bien. Ahí lo indicamos. Y nos vamos ahora a la solución para ejercicios en clase número 3. O sea, es los últimos ejercicios que dejamos. Bueno, aquí tenemos solución para ejercicios en clase número 3. Planteamos un problema que dice una carga de 7 microcoulomb. Aquí tenemos ahí nuestras siglas μ, C, que es lo que quiere decir microcoulomb. Es una letra del alfabeto griego, dicen que es μ. Se dice que es μ. Colocada en un campo eléctrico, dice, experimenta una fuerza de 40 por 10 a la menos 3 newtons. Nos piden calcular cuál es la magnitud del campo eléctrico. Muy bien, aquí en los datos nos tenemos que Q, nuestra carga, tiene un valor de 7 microcoulombs. Entonces el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces por lo tanto μ va a ser igual a 10 a la menos 6. Entonces esa carga yo la puedo expresar como 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí lo pongo, ¿sí? Bien, ahora la fuerza que se experimenta ahí es de 40 por 10 a la menos 3 newtons. Y nos están pidiendo cuál es la magnitud del campo eléctrico. Y eso lo hemos designado con la letra E mayúscula y una flechita. Aquí vamos a ponerle, este es el campo eléctrico.
Muy bien, la fórmula que vamos a utilizar dice ahí, campo eléctrico es igual a F entre Q. Bueno, pues entonces aquí ponemos nuestra fórmula. El despeje, bueno, pues pasa aquí igual la fórmula, ya está despejado lo que es el campo eléctrico. Hacemos nuestra sustitución de datos. Entonces aquí vamos a ponerlo, sustitución. Ponemos entonces que el campo eléctrico es igual a F, que tiene un valor de 40 por 10 a la menos 3. Aquí ponemos 40 por 10 a la menos 3 newtons, entre lo que viene siendo Q. Q viene siendo 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Muy bien. Aquí nada más lo que hay que hacer es estas operaciones con mucho cuidado con estos factores potencia. Y aquí vamos a hacer primero la división de 40 entre 7. Dividimos 40 entre 7 y me debe dar 5.71. Y entonces esto me va a quedar multiplicado por 10 a la menos 3. Fíjense bien, y este menos 6 lo voy a pasar para arriba. Entonces le voy a poner menos y le voy, si paso este exponente para arriba, pues va a pasar con signo, ¿verdad? Negativo. Entonces aquí me quedaría menos 6. Sería menos 6. Y entonces serían newtons sobre coulomb. Muy bien, entonces aquí yo voy a tener 5, que mi campo eléctrico va a ser igual a 5.71 por, aquí, hay que corregir. Aquí serían 5.71 por 10, aquí nos quedarían menos 3 más 6, aquí nos quedarían menos 3 más 6, pues nos quedan 3 positivos, entonces aquí nos quedarían 3 positivos. Entonces aquí le voy a poner por 10 a la 3. Newton sobre coulomb. Muy bien, esta cantidad, ¿verdad? Este número, yo lo puedo expresar también de la siguiente manera. Aquí puedo poner 5.710 newton sobre coulomb. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, esta potencia aquí me está indicando que yo puedo desplazar mi punto decimal 1, 2, 3 lugares hacia la derecha. Entonces yo lo hago y me va a quedar un número 5.710, que es el que tengo acá, y eso va a ser newton sobre coulomb. Mi resultado entonces es este que está anotado aquí. Campo eléctrico es igual a 5.710 newton sobre coulomb. Muy bien. Bueno. Finalmente vamos a ver la solución al problema de la tarea número 3 que planteamos ahí. Es una tarea en donde el problema dice lo siguiente. Fíjense bien. Dice aquí, calcular el potencial eléctrico en un punto situado a 70 centímetros de una carga de menos 5 microcoulomb. Microcoulomb. Entonces nos piden calcular el potencial eléctrico. Bueno, entonces el potencial eléctrico lo hemos designado con la letra V. Mayúscula V es nuestra incógnita. Nos están diciendo que la distancia, ¿verdad? Dice ahí, en un punto situado a 70 centímetros de una carga, entonces la distancia R la vamos a considerar en 70 centímetros, la vamos a convertir a metros, entonces R va a ser igual a 0.7 metros, y entonces yo voy a tener que Q va a ser igual a menos 5 microcoulombs, ¿verdad? Es el valor de la carga de prueba, menos 5 microcoulombs. Bueno, pues esto yo lo puedo, como yo sé que el prefijo mu es igual a 10 a menos 6, entonces Q yo lo voy a expresar como menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, la constante, esa es la constante de Coulomb, esa también, o sea, bueno, es un valor, yo lo puedo considerar, K igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre C al cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. La fórmula que yo voy a utilizar va a ser la siguiente, fíjense bien, dice ahí, potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por Q, que es la carga de prueba, entre la distancia, R. Bien, aquí tenemos nosotros el despeje, pasa igual a la fórmula porque ya está despejado lo que es el potencial eléctrico. Y lo único que tengo que hacer es mi sustitución de información. Entonces aquí lo vamos a hacer con mucho cuidado. Y yo voy a tener que el potencial eléctrico y arriba
O sea, aquí me quedaría, fíjense bien, esta es la constante K, aquí ya lo pongo, son 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre C al cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Multiplica a Q, que es la carga de prueba, que vale menos 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Bueno, pues entonces aquí la pongo, menos 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo eso dividido entre la distancia. La distancia son 70 centímetros, que la pasamos a metros y la pusimos ahí como 0.7 metros. Muy bien, ok, hacemos las operaciones. Aquí me quedaría 9 por menos 5, menos 45. Y este 0.7 yo lo puedo expresar como 7 por 10 a la menos 1. Así lo puedo expresar. Fíjense, lo único que hice es que aquí en este número, punto 7, estoy pasando el punto decimal un lugar hacia la derecha para indicarlo como 7. Bueno, pues yo lo puedo hacer, pero va a multiplicar por 10 a la menos 1. Como potencia de 10 lo puedo expresar. Este número es igual a este. Entonces aquí me queda arriba, me queda menos 45, que fue el producto de 9 por menos 5, menos 45 por 10. Aquí se van a sumar los exponentes. 9 más menos 6, o sea, me quedarían 9 menos 6. Entre 7 por 10 a la menos 1. Bueno, vamos a continuar con estas operaciones y después vemos el análisis de unidades. Bien, entonces aquí yo voy a tener que menos 45 entre 7 me va a quedar menos 6.43. Va a quedar por, aquí quedaría 10 a la 3, porque 9 menos 6 va a dar 3. Entre 10 a la menos 1, correcto. Ahora aquí B es igual a menos 6.43 por, y aquí voy a pasar este menos 1, lo voy a pasar para arriba, lo puedo hacer, pero si lo voy a pasar, ¿verdad? Restando, y entonces me va a quedar menos 1. Y entonces, aquí me quedaría 6.43 por 10 a la 3 menos 1. Muy bien, aquí me quedaría potencial eléctrico es igual a menos 6.43 por 10 a la cuarta, porque aquí sería menos, pero nos da más, 3 más 1 va a dar 4. Entonces 10 a la cuarta. Bien, prácticamente ese es mi resultado. Ahora vamos a ver el análisis de unidades. Aquí tenemos que la constante de Coulomb está dada en newton metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Eso multiplico por Coulomb. Aquí está. ¿Por qué? Porque la carga de prueba está dada en Coulomb. Pues aquí está. Lo divido entre la distancia está dada en metro. Pero aquí la pongo metro sobre 1 porque voy a hacer unas operaciones aquí. Fíjense bien. Aquí una C, con una C de acá se lo voy a eliminar y entonces esto lo puedo expresar aquí así, newton metro cuadrado sobre C. Y eso aquí me queda M sobre 1. De aquí que yo puedo hacer extremos por extremos, 1 por newton metro al cuadrado y me va a quedar newton metro al cuadrado. Y medios por medios para que me dé el denominador. M por C me va a quedar CM o MC. Aquí me va a quedar. Bien, de aquí yo voy a eliminar un metro de aquí con un metro de acá. Y entonces me queda newton metro sobre C. Y esas serían las unidades de mi potencial eléctrico. Entonces mi resultado aquí yo lo pongo, fíjense bien, este es mi resultado y quedaría B igual a menos 6.43 por 10 a la cuarta newton metro sobre Coulomb. Ahora, aquí analizando mis unidades, yo tengo que un volt va a ser igual a un joule sobre Coulomb. Y esto es igual a un newton metro sobre Coulomb. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si un newton metro sobre Coulomb es igual a un volt, también entonces yo puedo expresar mi potencial eléctrico como menos 6.43 por 10 a la 4 volts. Y entonces aquí yo puedo poner también mi resultado aquí de esta manera. Bien, muchachos, por lo pronto es todo. Yo quiero pedirles a ustedes que pónganse a estudiar. Vamos a proceder a hacer un repaso nuevamente la próxima semana, de esta semana que viene a la otra, que es donde ya viene el examen. Y pues bueno, lo que yo les quiero sugerir es que si hay todavía alguien que tenga por ahí tareas pendientes, ejercicios pendientes, mándenlos porque la plataforma nuevamente se va a abrir el día de la próxima semana para que ustedes me puedan mandar sus ejercicios de clase y sus tareas que están pendientes. Gracias, jovencitos, que Dios los bendiga. Hasta pronto.